Libro Biografía del Silencio. Pablo Viors, Galaxia Gutenberg. Leído por Vox. Ni qué decir tiene que todas las razones que encontraba para abandonar eran buenas y suficientes. El dolor de rodillas, por ejemplo, un traumatólogo me aconsejó vivamente la postura en que meditaba, la pérdida de tiempo, los trabajos que me acumulaban, la imposibilidad de dominar un cuerpo maleado durante 40 años, las malas posturas. Comencé a visitar a un quiropráctico, la escasez de los resultados, porque esta pregunta me la hacía yo muchas veces. ¿Qué había conseguido realmente tras cientos de horas dedicadas a, sencillamente, sentarme y respirar? Todavía no sabía que la resistencia a la práctica meditativa es la misma que la resistencia a la vida. A juzgar por lo poco que sacaba limpio de mi meditación y por el mucho sacrificio que me comportaba, todo apuntaba que, de un modo u otro, tarde o temprano, la dejaría de lado para dedicarme a actividades que entonces juzgaba más provechosas. Contra todo pronóstico perseveré, inexplicablemente perseveré, y es que si la fuerza de un ideal puede ser grande, la de la realidad, cuando se está frente a ella, cuando se palpa, es misteriosamente mucho mayor. Para fortalecer mi convicción y apuntalar mi voluntad, me centré en lo que estimé que era más determinante: el silencio. Me refiero tanto a lo que hay en el silencio como al silencio mismo, que es una auténtica revelación. Debo advertir desde ahora, sin embargo, que el silencio, al menos tal y como yo lo he vivido, no tiene nada de particular. El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto, la vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que digo nada, pero muy bien podría también decir todo. Para alguien como yo, occidental hasta la médula, fue un gran logro comprender y empezar a vivir que yo podía estar sin pensar, sin proyectar, sin imaginar, estar sin aprovechar, sin rendir, un estar en el mundo, un confundirme con él, un ser del mundo y en el mundo mismo, sin las cartesianas divisiones o distinciones en las que tan acostumbrado estaba por mi formación. Todo esto, que ha venido muy poco a poco, ha sido acompañado por algunos signos tales como el progresivo amor a la naturaleza, la afición a la montaña, la cada vez más imperiosa necesidad de reiterarme algunos días en soledad, la significativa disminución de la lectura, una afición que se había convertido en vicio, el mayor cuidado de la alimentación, algunas nuevas amistades. Pero como soy el avezado explorador en mi conciencia, al percibir todos estos cambios, no resistí la tentación de tomar nota de ellos para así asistir, una conciencia aún mayor, a la transformación de mi biografía. Algo de lo que deseo dar cuenta, aunque sucintamente en este breve ensayo de carácter testimonial. Tengo el convencimiento de que este camino espiritual que intento explicar en estas páginas lo he configurado yo. No quiero decir que no me hayan orientado lecturas luminosas ni que no haya recibido consignas pertinentes por parte de algunos maestros de meditación. Tampoco que no haya admirado el tesón de otros buscadores espirituales a cuyo lado he recorrido algún trecho. Pero en todo caso, mi impresión es que he sido yo y solo yo quien ha caminado, guiado por mi maestro interior, hasta donde ahora me encuentro. El mejor síntoma de que hacía mis sentadas cada vez mejor fue para mí que siempre quería hacer más sentadas, porque cuanto más te sientas a meditar, más te quieres sentar. A veces he llegado incluso a pensar que para el hombre lo más natural es precisamente hacer meditación. Cierto que al principio todo me parecía más importante que meditar, pero ha llegado el momento en que sentarme y no hacer otra cosa que estar en contacto conmigo mismo, presente en mi presente, me parece lo más importante de todo, porque normalmente vivimos dispersos, es decir, fuera de nosotros. La meditación nos concentra, nos devuelve a casa, nos enseña a convivir con nuestro ser. Sin esa convivencia con uno mismo, sin estar centrado en lo que realmente somos, veo muy difícil, por no decir imposible, una vida que pueda calificarse de humana y digna. Aquí no puedo ocultar, sin embargo, que en mi vida hay todavía demasiadas búsquedas,
lo que significa que aún hay también demasiada poca aceptación, porque mucho me temo que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Ahora bien, toda búsqueda auténtica acaba por remitirnos a donde estábamos. El dedo que señala termina por darse la vuelta y apuntarnos. Me ha costado 4 décadas comprender que el hombre empieza a vivir en la medida en que deja de soñar consigo mismo, que empezamos a dar frutos cuando dejamos de construir castillos en el aire, que no hay nada que no tenga su cepa en la realidad. Cuanto más se familiariza uno con la realidad, sea esta cual sea, mejor. Al igual que el niño que está aprendiendo a montar en bicicleta, logra montar de hecho cuando se sumerge a fondo en esta actividad, y por contrapartida, se cae al suelo cuando se para a considerar lo bien o mal que lo está haciendo, y así nosotros, todos, en cualquier actividad que llevemos a cabo. En cuanto comenzamos a juzgar los resultados, la magia de la vida se disipa y nos desplomamos. Y ello con independencia de lo alto o bajo que haya sido nuestro vuelo. Esto es, en esencia, lo que enseña la meditación, a sumergirse en lo que estás haciendo. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Dicen que fue así como un gran maestro definió el Zen, como este espíritu. No es solo que se gaste menos energía en el desarrollo de una determinada actividad, sino que hasta sale uno tonificado de ella. El ser humano tiene el potencial de autocargarse a la acción. Ilustraré lo que pretendo decir. Como novelista que soy, desde muy joven, he sabido qué páginas de mis libros estaban inspiradas y cuáles no. En el fondo, es muy fácil descubrirlo. Las inspiradas son aquellas que he escrito olvidado de mí, sumergido en la escritura, abandonado a la suerte. Las menos inspiradas, en cambio, las que he trabajado más, las que he planificado y redactado de forma más racional y menos intuitiva. Por eso creo que para escribir, como para vivir o para amar, no hay que apretar, sino soltar, no retener, sino desprenderse. La clave de casi todo está en la magnanimidad del desprendimiento, el amor, el arte, la meditación. Al menos esas tres cosas funcionan así. Cuando digo que conviene estar sueltos o desprendidos, me refiero a la importancia de confiar. Cuanta más confianza tenga un ser humano en otro, mejor podrá amarle. Cuanto más se entregue el creador a su obra, esta más le corresponderá. El amor, como el arte o la meditación, es pura y llanamente confianza. Y práctica, claro, porque también la confianza se ejercita. La meditación es una disciplina para acrecentar la confianza. Uno se sienta y ¿qué hace? Confía. La meditación es una práctica de la espera. ¿Pero qué se espera realmente? Nada, nada y todo. Si se espera algo concreto, esa espera no tendría valor, pues estaría alentada por el deseo de algo de lo que se carece. Por ser no utilitaria o gratuita, esa espera o confianza se convierte en algo neta y genuinamente espiritual. Todos tenemos la experiencia de lo aburridas e incómodas que suelen ser las esperas. Como arte de la espera que es, la meditación suele ser bastante aburrida. Pues, ¿qué fe tan grande hay que tener entonces para sentarse en silencio y quietud? Exacto, todo es cuestión de fe. Si tienes fe en sentarte a meditar, tanta más fe tendrás cuanto más te sientes con ese fin. De modo que podría decir que yo medito para tener la fe en la meditación. Al estar aparentemente inactivo, cuando estoy sentado, comprendo mejor que el mundo no depende de mí y que las cosas no son como son con independencia de mi intervención. Ver esto es muy sano. Coloca al ser humano en una posición más humilde. La descentra, le ofrece un espejo a su medida. Para convertirme en alguien que medita, aparte de sentarme diario unos o tres periodos de un 20 o 25 minutos, no tuve que hacer nada en especial. Todo consistía en ser lo que había sido hasta entonces, pero conscientemente, atentamente. Todo mi esfuerzo debía limitarse a controlar las ideas y venidas de la mente, poner la imaginación a mi servicio y dejar de estar yo como un esclavo al suyo. Porque si somos señores de nuestras potencias, ¿por qué hemos de comportarnos entonces como siervos? La atención me fue conduciendo al asombro. En realidad, tanto más crecemos como personas, cuanto más nos dejemos asombrar por lo que sucede, es decir, cuanto más niños somos. La meditación, y eso me gusta, ayuda a recuperar la niñez perdida. Si todo lo que vivo y veo
No me sorprende, es porque mientras emerge, o antes incluso de que lo haga, lo he sometido a un prejuicio o esquema mental, imposibilitando de este modo que despliegue ante mí todo su potencial. Es muy raro, ciertamente, que pueda haber capacidad de asombro en una actividad que repetimos a diario o incluso varias veces al día. Por eso es preciso entrenarse. Todo se juega en la percepción. Eso es lo que se descubre cuando el entrenamiento es continuado y certero. Se entiende, en fin, que solo podemos ser dichosos cuando percibimos lo real. Pondré un ejemplo. Al terminar mi último retiro intensivo de meditación, un día completo que dedico íntegramente a esa actividad una vez al mes, me fui a caminar por la montaña y durante unos instantes, acaso una hora, experimenté una dicha insólita y profunda. Todo me parecía muy bello, radiante, y tuve la sensación difícil de explicar de que no era yo quien estaba en aquella montaña, sino que ella, la montaña, era yo. Atardecía y el cielo estaba nublado, pero a mí se me antojó que así nublado era perfectamente hermoso. Por las muchas sentadas que había hecho durante aquel día, la rodilla derecha me dolía un poco, pero ese dolor, extrañamente, no me molestaba. Casi diría que me hacía cierta gracia y que lo aceptaba sin resistirme a él. Laxa, mi perro, saltaba entre las peñas y correteaba de un lado para otro. Al verlo pensé en que mi perro vive intensamente cada segundo. Tras observarlo mucho, pues en un compañero fiel, he concluido que al menos en eso quiero parecerme a él. Me hice con un animal para avivar el animal que hay en mí. Ahora lo entiendo. Mi sensación de efervescente dicha durante aquella caminata por la montaña desapareció inadvertidamente, pero gracias a ella creo tener ahora una idea más ajustada a la felicidad a la que aspiro. En ese instante, por ejemplo, estoy escribiendo junto a mi chimenea en mi casa. Laxa está en mis pies y oigo como afuera cae la lluvia. No imagino mayor plenitud, madera para quemar, libros que leer, vino que catar y amigos con quienes compartir todo esto. No hace falta mucho más para la verdadera felicidad. Algunos días después de aquel retiro volví a esa montaña, pero para mí ya no fue lo mismo. No podemos rastrear la felicidad pasada, algo así es absurdo. Y de todo esto que he concluido, pues que la felicidad es, esencialmente, percepción, y que si nos limitáramos a percibir, llegaríamos por fin a lo que somos. Cuanto más se medita, mayor es la capacidad de percepción y más fina la sensibilidad. Eso puedo asegurarlo. Se deja de vivir embotado, que es como suelen transcurrir nuestros días. La mirada se limpia y se comienza a ver el verdadero color de las cosas. El oído se afina hasta límites insospechados y empiezas a escuchar. Y en eso no hay ni un gramo de poesía. El verdadero sonido del mundo. Todo, hasta lo más prosaico, parece más brillante y sencillo. Se camina con mayor ligereza, se sonríe con más frecuencia, la atmósfera parece llena de un no sé qué imprescindible y palpitante. Suena bien, excelente. Pero confieso que yo solo lo he experimentado durante algunos segundos y solo en contadas ocasiones. Normalmente estoy a la deriva, entre el que era antes de iniciarme en la meditación y el que empiezo a hacer ahora, a la deriva, a la expresión más exacta, a veces aquí, meditando, a veces quién sabe dónde, allá donde me hayan llevado mis incontables distracciones. Soy algo así como un barco y más un frágil barquichuela que un sólido transatlántico. El oleaje juega conmigo a su capricho, pero de tanto como estoy mirando cómo vienen y se van en esas olas, la verdad es que estoy empezando a transformarme en el oleaje mismo y a no saber qué ha sido de mi pobre barquichuela. Hasta que efectivamente la encuentro. Sí, ahí está. Me digo entonces a la deriva cada vez que monto en esa barquichuela. Dejo de ser yo. Cada vez que me arrojo al mar, me encuentro. Uno de los primeros frutos de mi práctica de meditación fue la intuición de cómo nada en este mundo permanece estable, que todo va cambiando, es algo que ya sabía antes, es obvio, pero al meditar comencé a experimentarlo. También nosotros cambiamos, y ello por mucho que nos empeñemos en vernos como algo permanente y duradero. Es esta esencial mutabilidad del ser humano y de las cosas es, así lo veo ahora, una buena noticia. Lo curioso es que este descubrimiento me vino por medio de la quietud. Todo sucedió como expondré a continuación. Al meditar,
constaté cómo cuando me detenía en alguno de mis pensamientos, este se desvanecía, algo que ciertamente no sucedía cuando miraba a una persona cuya asistencia es independientemente de mi atención. A mi modo de entender, esto demuestra que los pensamientos son escasamente fiables, mientras que las personas, por el contrario, aunque solo sea porque tuve un cuerpo, lo son en un grado bastante mayor. Decidí entonces que en adelante no pondría mi confianza en algo que se desvanecía con tanta facilidad. Decidí dejarme guiar por lo que permanece, puesto que solo eso es digno de mi confianza. ¿En qué confío yo? Esta es, según presiento, la gran pregunta. Aceptar esta constante mutabilidad del mundo de uno mismo no es tarea fácil, principalmente porque hace inviable cualquier definición que sea cerrada. Los seres humanos solemos definirnos por contraste o por oposición, lo que es tanto como decir por separación y división, pues es así, dividiendo, separando y oponiendo, como precisamente nos alejamos de nosotros mismos. Definir a una persona y no aceptar su radical mutabilidad es como meter a un animal en una jaula. Un león enjaulado no es un león, sino un león enjaulado. Y eso es muy distinto. Desde mi presente intento concretar, no puedo condenar a quien fui en el pasado por la sencilla razón de que aquel a quien ahora juzgo y repruebo es otra persona. Actuamos siempre conforme a la sabiduría que tenemos en cada momento. Y si actuamos mal es porque, al menos en ese punto, había ignorancia. Es absurdo condenar la ignorancia pasada desde la sabiduría presente. Cuanto más veamos nuestra radical mutabilidad y nuestra interdependencia con el mundo y lo demás, y ello hasta el punto de poder decir yo soy tú o bien yo soy el universo, tanto más nos acercamos a nuestra identidad más radical, para conocerse. Por tanto, no hay que dividir o separar, sino unir. Gracias a la meditación he ido descubriendo que no hay yo y mundo, sino que mundo y yo son una misma y única cosa. La consecuencia natural de semejante hallazgo, y no creo que haya falta de un lince para adivinarlo, es la compasión hacia todo ser viviente. No quieres hacer daño a nada ni a nadie porque te das cuenta de que en primera instancia te dañarías a ti mismo si lo hicieras. El árbol no puede ser cortado impunemente sin pedirle permiso. La tierra no puede ser sacada de un lugar para utilizarlo en otro sin pagar algunos precios. Todo lo que haces a los demás seres y a la naturaleza, te lo haces a ti. Mediante la meditación se me ha ido revelando el misterio de la unidad. Por supuesto que a bucear en el océano de la unidad no se llega sin chapotear durante largo tiempo en las charcas de la división. El agua que no corre se estanca, se pudre y huele feo, huele mal. Eso lo sabemos todos, pero también se pudre y huele mal toda vida que no fluye. Nuestra vida solo es digna de ese nombre si fluye, si está en movimiento, sea por cobardía o por pereza. Sin embargo, incluso por inercia, aunque casi siempre es el miedo lo que mayormente nos paraliza. Todos tendemos a quedarnos quietos y todavía más a encastillarnos. Encastillarse no es solo quedarse quieto, es dificultar cualquier movimiento futuro. Buscamos trabajos que nos aseguren, matrimonios que nos aseguren, ideas firmes y claras, partidos conservadores, ritos que nos devuelvan una impresión de continuidad, buscamos viviendas protegidas, sistemas sanitarios bien cubiertos, inversiones de mínimo riesgo, ir sobre seguro, y así como el río de nuestra vida va encontrando obstáculos en su curso hasta que un día, sin previo aviso, deja de fluir. Vivimos así, y vivimos, sí, pero muy a menudo estamos muertos. Nos hemos sobrevivido a nosotros mismos. Hay biología, pero no biografía. Gracias a mis sentadas de meditación, he descubierto que todo sin excepción puede ser una aventura. Escribir una novela, cultivar una amistad, hacer un viaje es una aventura. Pero es que también dar un paseo puede ser una aventura. Y leer un cuento o prepararte la cena. En realidad cualquier jornada, aún la más gris, es para quien sepa vivirla, una aventura inconmensurable. Hacer la cama, lavar los platos, ir a la compra, sacar al perro. Todo esto y tantos otros quehaceres comunes son aventuras cotidianas, pero no por ello menos excitantes y hasta peligrosas. La meditación que practico apunta al carácter aventurero, que es tanto como decir insólito o milagroso, de lo ordinario. Lo que realmente mata al hombre es la rutina. Lo que le salva es la creatividad, es decir, la capacidad para vislumbrar y rescatar la novedad. Si se mira bien, y eso es en lo que educa la meditación, todo es siempre nuevo y diferente. Absolutamente nada es ahora, como hace un instante. Participar de ese cambio continuo que llevamos vida.
ser uno con Él. Esa es la única promesa sensata de felicidad. Por esta razón, para meditar no importa sentirse bien o mal, contento o triste, esperanzado o desilusionado. Cualquier estado de ánimo que se tenga es el mejor estado de ánimo posible en este momento para hacer meditación. Ello precisamente porque es el que se tiene. Gracias a la meditación se aprende a no querer ir a ningún lugar distinto a aquel en el que estás. Se quiere estar en el que se está, pero plenamente, para explorarlo, para ver lo que da de sí. Para percatarse de que cualquier estado de ánimo, aun aquellos que nos parecen más auténticos e incuestionables, es fugaz, basta verificar cómo nace y muere todo en nuestro interior con una pasmosa felicidad. Hacer meditación consiste precisamente en asistir cual espectador al nacimiento y la muerte de todo esto, en el escenario de nuestra conciencia. ¿A dónde va lo que muere? Me he preguntado una y mil veces, ¿de dónde viene lo que nace en la mente? ¿Qué hay entre la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa? Este es el espacio en el que siento que debo morar. Ese es el espacio en el que la brota la sabiduría permanente y perenne. Por las veces en que he atisbado algo de esto, de este espacio y que he habitado en él, aunque solo sea durante algunos segundos, puedo asegurar que la verdadera dicha es algo muy simple y que está al alcance de todos, de cualquiera. Solo hay que pararse, callar, escuchar y mirar. Aunque pararse, callar, escuchar y mirar, y eso es meditar, se nos haga hoy tan difícil y hayamos tenido que inventar un método para algo tan elemental, meditar no es difícil. Lo difícil es querer meditar. Ser consciente consiste en contemplar los pensamientos. La conciencia es la unidad consigo mismo. Cuando soy consciente vuelvo a mi casa. Cuando pierdo la conciencia me alejo. ¿Quién sabe dónde? Todos los pensamientos e ideas nos alejan de nosotros mismos. Tú eres lo que queda cuando desaparecen tus pensamientos. Claro que no creo que sea posible vivir sin pensamientos de alguna clase, porque los pensamientos, y esto no conviene olvidarlo, nunca logran calmarse del todo por mucha meditación que se haga. Siempre sobrevienen, pero se sosiega nuestro apego a los mismos, y con él su frecuencia e intensidad. Diría más aún, ni siquiera debe tomarse conciencia de lo que se piensa o hace, sino simplemente pensarlo o hacerlo. Tomar conciencia ya supone una brecha en lo que hacemos o pensamos. El secreto es vivir plenamente en lo que se tenga entre manos. Así que, por extraño que parezca, ejercitar la conciencia es el modo para vivir plácidamente sin ella, totalmente ahora, totalmente aquí. Pese a lo que acabo de escribir, reconozco que buena parte de mis sentadas las paso soñando despierto. También reconozco que eso de soñar me resulta en general bastante agradable. Pero no me engaño, eso no es meditación. Parece meditación, pero no lo es, porque no se trata de soñar despierto, sino de estar despierto. Soñar es escaparse y para vivir no es preciso estar siempre escapándose. La dificultad radica en que nuestros sueños nos gustan mucho, en que nos emborrachamos con ellos. Vivimos ebrios de ideas e ideales, confundiendo vida y fantasía. Bajo su apariencia prosaica, la vida, la cualquier vida, es mucho más hermosa e intensa que la mejor de las fantasías. Mi compañera real, por ejemplo, es mucho más hermosa que la idea maravillosa que yo pueda hacerme de ella. Mi novela real es infinitamente mejor que cualquier novela imaginada, entre otras cosas porque esa novela imaginada entre otras cosas, porque esa novela imaginada ni siquiera existe, ni siquiera existe. Cuesta mucho aceptarlo, pero nada hay tan pernicioso como un ideal y nada tan liberador como una realidad, sea la que sea. Lo bueno de la meditación es que en virtud de mi ejercicio continuado empecé a desechar de mi vida todo lo quimérico y a quemarme y a quedarme exclusivamente con lo concreto, como arte que es. La meditación ama la concentración. Y la realidad está llena de olores y texturas, de colores y sabores que son de verdad. Claro, la realidad puede ser torpe o excesiva, pero nunca defrauda. Los sueños, en cambio, sí que nos defraudan. Más aún la naturaleza del sueño, su esencia, es precisamente la excepción. El sueño siempre se escapa, es evanescente, inasible. La realidad, por el contrario, no huye. Somos nosotros quienes huimos de ella. Hacer meditación es tirarse de cabeza a la realidad y darse un baño de ser.
El amor romántico, por ejemplificar lo que afirmo, suele ser muy falso. Nadie vive más engañado que un enamorado y pocos sufren tanto como él. El amor auténtico tiene poco que ver con el enamoramiento que hoy es el sueño por excelencia, el único mito que resta en Occidente. El amor auténtico no se espera nada del otro. En el romántico sí, todavía más. El amor romántico es esencialmente la esperanza de que nuestra pareja nos dé felicidad. Sobrecargamos al otro con nuestras expectativas cuando nos enamoramos, y tales son las expectativas que cargamos sobre el ser amado, que al final de él o de ella no queda ya prácticamente nada. El otro es entonces simplemente una excusa, una pantalla de nuestras expectativas. Por eso suele pasarse tan rápidamente el enamoramiento al odio o a la indiferencia, porque nadie puede colmar expectativas tan monstruosas. La exaltación del amor romántico en nuestra sociedad ha causado y sigue causando insondables pozos de desdicha. La actual mitificación de de la pareja es una perniciosa estupidez. Por supuesto que creo que la posibilidad del amor en pareja, pero estoy convencida de que requiere de una extraordinaria e infrecuente madurez. Ningún prójimo puede dar nunca esa seguridad radical que buscamos. No puede ni debe darla. El ser amado no está ahí para que uno se pierda, sino para perderse juntos, para ir una compañía a la liberadora aventura de la perdición. Como casi todo el mundo, también yo ando siempre persiguiendo lo que me agrada y rechazando lo que me repele. Estoy un poco harto de vivir así, atraído, repelido, corriendo en pos de algo, o por el contrario, alejándome de ello todo lo posible. Una existencia que discurre tomando y repudiando termina por resultar agotadora. Me pregunto si no sería posible vivir sin imponer a la vida nuestras preferencias o aversiones. Esto es precisamente a lo que llama la meditación, a no imponer la realidad, mis propias filias o fobias, a permitir que esa realidad se exprese y que pueda yo contemplarla sin las gafas de mis aversiones o afinidades. Se trata de tener la receptáculo que soy cuanto más limpio mejor, de modo que el agua que se vierta en él pueda distinguirse en toda su pureza. Sería estupendo ver algo sin pretensiones, gratuitamente, sin el prisma del para mí. Es posible, hay gente que lo ha hecho, porque yo no. Más que uno con el mundo, lo que queremos es que el mundo se despliegue a nuestras apetencias. Nos pasamos la vida manipulando cosas y personas para que nos complazcan. Esa constante violencia, esa búsqueda insaciable que no se detiene ni tan siquiera ante el mal ajeno, esa avidez compulsiva y estructural, es lo que nos destruye. No manipular, limitarse a hacer lo que se ve, se oye o se toca. Ahí radica la dicha de la meditación o la dicha sin más. ¿Para qué calificarla? ¿Me gusta o no me gusta? Es así como solemos dividir el mundo. Exactamente como lo haría un niño. Esa clasificación no solo resulta egocéntrica, sino que radicalmente empobrecedora y en último término injusta. Por difundido que esté vivir persiguiendo lo que nos agrada y rehuyendo de lo que nos desagrada, semejante estilo de vida hace de la vida algo agotador. Lo que nos disgusta tiene su derecho a existir. Lo que nos disgusta puede incluso convertirnos y convenirnos y en ese sentido no me parece inteligente escapar de ello. Bajo una apariencia desagradable, lo que nos disgusta tiene una entrada necesaria. Por en medio de la meditación se pretende entrar en esa médula y al menos mojarse los labios en su néctar. Todo puede servir para construirse o para destruirse, y en este sentido cualquier cosa es digna de meditación. En virtud de mi fe en la potencia sanadora del silencio, al principio creía que casi todo lo que no funcionaba en mí podría arreglarlo, antes o después, con las sentadas. Poco a poco fui percibiendo que las sentadas apuntaban a lo que no son sentadas y que por ello cualquier cosa que escuchase, observase o hiciese servía para cualificar mi meditación y en definitiva para robustecer mi carácter. Caminar estando atentos, por ejemplo, o lavarse los dientes estando atentos. Percibir el fluir del agua, su refrescante contacto con las manos, el modo en que cierro el grifo, el tejido de la toalla. Cada sensación, por mínima que parezca, es digna de ser explorada. La iluminación, es decir, esa luz que ocasionalmente se enciende en nuestro interior, ayudándonos a comprender la vida. Se esconde en los hechos más diminutos y puede advenir en cualquier momento y por cualquier circunstancia. Vivir bien supone estar siempre en contacto con uno mismo, algo que solo fatiga cuando se piensa intelectualmente.
y algo que, por contrapartida, descansa y hasta renueva cuando en efecto se lleva a cabo. Un escritor, y pongo ejemplos que me son afines, no es solo escritor cuando crea su obra, sino siempre un buscador, un explorador de los abismos del interior. No lo es solo cuando se sienta a meditar, sino siempre. La calidad de la meditación se verifica en la vida misma. Ese es el banco de prueba. Por eso, ninguna meditación debería juzgarse por cómo nos hemos sentido en ella, sino por los frutos que da. Más aún, meditación y vida deben tender a lo mismo. Medito para que mi vida sea meditación. Vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo, que es tanto como ser sin anhelar. La meditación posibilita esos vislumbres de lo real, fugaces pero indubitables, que ocasionalmente se nos regalan. Momentos en que captamos quiénes somos en realidad y para qué estamos en este mundo. Esto lo captamos en contadas ocasiones en una intuición inaprensible, no verbal. De pronto se nos hace evidente que somos así y, aunque no podamos argumentarlo, buscamos que esta intuición se repita para volver a ser primordial, que verdaderamente somos y qué, por las circunstancias, por los ruidos. Ha quedado empañado e incluso olvidado. ¿Qué ha pasado para que nos hayamos perdido tanto? Me pregunto. ¿Qué ha sucedido para que ya no nos reconozcamos con lo más genuinamente humano? ¿Cómo es que desconozco lo que debería serme familiar? Preguntas y preguntas sobre el paraíso verdadero y el paraíso perdido. Pues bien, la respuesta a estas preguntas está en el lugar en el que nacen. Mientras el hombre tenga preguntas que hacerse, tiene todavía salvación. Para alcanzar esos vislumbres de lo real, no merece la pena esforzarse, más que ayudar a encontrar lo que se busca. El esfuerzo tiende a dificultarlo. No conviene resistirse, sino entregarse. No empeñarse, sino vivir en el abandono. Tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón, la entrega, en cambio, la libertad y la intuición. Claro que bien podríamos preguntarnos cómo puede uno entregarse sin esfuerzo.